Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales de la serie Jill Dangerous Queen y empezamos. ¿De verdad piensas hacer esto todo el día? ¿No deberíamos hacer otra cosa? Queen respondió con una expresión seria. Además de encerrarte en la habitación todo el día y dejarte mover solo con una camiseta, no tengo otros planes. Queen sonrió suavemente mientras se burlaba de su novia, haciendo con su rostro se arrugara con fastidio. Sí, ya sé que mi mamá te preguntó, solo respondo. Queen dejó de molestarla, pero le dio un suave beso a la chica enfurruñada. La atrajo hacia ella, y su voz profunda era cálida y volvió a sonar otra vez. Vamos a ducharnos, pediré la comida y me encargaré de los permisos. Hoy nadie sale de esta habitación porque el plan para sacar al villano de las sombras está a punto de comenzar. ¿Funcionará esto? La pequeña preguntó con ansiedad, no porque no confiara en su novia, sino porque creía que no podían saber lo que pensaban los demás. Incluso con su madre, que había vivido con ella toda la vida, nunca supo realmente qué había en sus pensamientos. Las personas descuidadas que siempre intentan aprovecharse de los demás suelen ser muy fáciles de engañar, dijo Queen con seguridad. O tal vez debería cambiar de trabajo. Queen negó con la cabeza. No hay garantía de que deje de molestarte. Si falla contigo, seguirá buscando a otra víctima. Queen, ¿estás preocupada por alguien más? Bonita levantó una ceja sorprendida por el comentario inesperado. No me presiones demasiado. ¿No quieres que a nadie más le pase lo que yo estoy pasando? Bonita no pretendía ser sarcástica, simplemente la desconcertaba ese lado tierno y oculto de Queen, que se revelaba gradualmente con el paso de los años. En realidad lo había notado y aceptado hace mucho tiempo, pero Queen no era de los que compartían abiertamente su lado más tierno con los demás. Cariño, no quiero ser amable con los demás. No me malinterpretes, pero la persona que puso a prueba nuestro amor, la que interfirió deliberadamente, ¿no debería recibir una lección? Al fin y al cabo te asustó y te inquietó un rato. Eso era cierto, pero lo que acababa de decir es que no quiero que otras personas corran la misma suerte que yo. Kun hizo una pausa. Entonces, entiendo. La joven no quería que nadie volviera a pasar por lo que Bonita había sufrido por culpa de ese hombre. Además, con la posición y el trabajo actual de Datek, alguien como él podría escapar de todo castigo y dejar innumerables cicatrices emocionales. No lo creo, porque mi novia ella es una buena persona. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Queen. Bonita sonrió. Eso es adorable. Un día libre en medio de una semana laboral que Bonita nunca pensó que tendría de su novia. Normalmente Queen siempre estaba ocupada, especialmente ahora con tantas complicaciones. Y Queen tenía que trabajar más duro. Queen dijo esta semana que quería hablar con el padre de Piro, y le diría que tener hijos sería difícil, por lo cual no tendrá que enfrentar expectativas después del matrimonio. Queen habló en un momento de tranquilidad. Compartir esos momentos de la vida cotidiana y de las personas importantes para ella se había convertido en una forma habitual de intercambiar ideas. Brent aceptó fácilmente que esta cercanía hacía que sus mundos se sintieran más cercanos. La distancia social se superó de forma natural, porque ninguna de las dos permitió que se convirtiera en una barrera. ¿Y su familia estará de acuerdo? Por lo que he oído, parece que quieren un nieto cuanto antes. Queen asintió. Sí, debe ser un niño. Incluso le exigieron que eligieran el género con anticipación. Bonita frunció el ceño. Sería genial si Queen pudiera llegar a un acuerdo. Entonces, como no tuvo éxito, tuvo que inventar una historia así. Ni siquiera sé si funcionará. Es muy probable que despidan aquí y lo despidan por tonto. Si alguien como Queen es adecuado, no creo que nadie pueda hacerlo entonces. Queen entendió lo que quería decir Bonita. No necesitan excelencia de nosotros, cariño. Solo quieren un heredero para preservar el linaje. Un niño que nazca solo para convertirse en el títere del futuro. Por eso Queen tiene que mentir, porque si alguna vez se le permite tener un hijo, nadie lo permitiría. Al menos uno de ellos jamás aceptaría que sus hijos se criaran en un entorno de esa forma. Si no es Queen, hay muchos otros que podrían elegir como yerno o padre del niño. La propia Queen quería que dejara de importarle, pero la tristeza que había en los ojos de Pino fue suficiente para despertar su compasión. Aún así, como joven, en un romance con su hermano, no había nada que pudiera hacer que trascendiera los límites. Al oír esto, Bonita sintió de repente lástima por Piro. Aunque antes la había odiado por las miradas extrañas que le dedicaba a su novia, ahora no podía evitar sentir lástima. Después de todo, que un hijo fuera utilizado como herramienta por sus padres era una herida que jamás sanaría para Bonita. Su madre había pedido una gran suma de dinero a cambio de desaparecer de su vida para siempre, sin pensar en dejar un mensaje ni hacer ninguna petición. Simplemente tomó el dinero y se fue. Honestamente, si Bonita no hubiera conocido a Queen, su vida
En este vasto y engañoso mundo habría sido completamente vacía. Podría haber buscado venganza, aceptando el amor de Ken. Cariño. Cuando Quinn vio el vacío en los ojos de su amada, comprendió de inmediato lo que pensaba. Cada persona tiene su sensibilidad diferente y la felicidad es diferente para cada persona. La mirada vacía de Bonita se contrajo de repente, como si le hubiera despertado una voz que la llamaba. Al girarse para mirar el sonido, vio a Quinn allí de pie, mirándolo con preocupación y con los brazos abiertos. Ven aquí y abrázame. Increíblemente, esa simple frase hizo que Bonita estallara en lágrimas. ¿Estás llorando? No me importa. No me gustan los padres que tratan a sus hijos como objetos que pueden llevarse. Colocar a cualquier persona o darles algún propósito de esa forma no es adecuado. Quinn no dijo nada en respuesta, solo tocó suavemente a la otra persona. Si tuviera que casarme con alguien con tan mala actitud, ¿qué harías? ¿Desde cuándo se habían vuelto tan cercanas? Quinn no sabía nada de esto, pero dejar que Bonita se involucrara en los asuntos de Piro, incluso cuando nunca le había rogado nada, quizás era demasiado. Casarse con alguien quien no amas y apresurarse a tener un hijo no es diferente a ser obligada. Y si tuviera que llegar tan lejos, ¿qué otra cosa podría ser? Lo sé, y Kim también. Ambos acordaron ayudarse mutuamente como amigos. Aunque se casen, no se obligarán. Pero ¿qué pasa si no se casa con Kim? No puedo responder a eso, dijo Quinn. Pero debes responderlo. ¿Cómo puedo interferir en los asuntos de otra persona hasta ese punto? No lo sé. Si fuera alguien que conociera, sin duda quería ayudarlo. Si Quinn fuese tan cruel como para dejar que alguien que conoce sufra de esa forma, entonces esa es una cosa mala para ti. Quinn también estaba frustrada que tuvo que bajar la cabeza y plantar unos cuantos besos en la mejilla de su novia. Veré qué puedo hacer, pero primero tengo que preguntar. Si le ayudamos y no conseguimos nada, podría molestarse aún más. Estoy feliz porque mi novia promete las cosas que cumple. La baja por enfermedad de Bonita se gestionó sin contratiempos. El departamento de recursos respondió de inmediato y solo solicitó que si su baja superaba el límite permitido por la empresa, presentaba un certificado médico. Pero justo después de terminar la conversación, el teléfono de Bonita volvió a sonar. De hecho, ya había recibido una llamada ante Statec, pero ella lo ignoró y no pensó en devolverle la llamada. Quizás la llamada se debió de que Statec se enteró de que no estaba en el trabajo. La gran obra estaba a punto de comenzar. Bonita se alegró de que esta vez Quinn no tomara decisiones por sí sola como antes, y de que su novia no actuara precipitadamente. Le había contado a su novia la sospechosa historia entre Statec y Cora Canuck. Luego llamó para recabar más información. En cuanto a Bonita, ahora desempeñaría el papel de alguien con el corazón roto, después de una pelea con su novia, obligada y amenazada a despedirse, encerrada en una habitación cuadrada sin vista al sol. Ella finalmente contestó la llamada. Hola, jefe. Me dijeron que estabas enferma. Solo me sentí un poco mal. Pero ayer estabas bien. ¿Por qué no estás trabajando hoy? La verdad es, su voz sonaba más débil. Puedes contarme lo que quieras, soy tu jefe. Ayer después de trabajo volví a mi habitación. Poco después volví a discutir con Quinn. Por eso Quinn no me deja salir. Dijo que si me ponía terca me obligaría a quedarme aquí. Eso no puede ser verdad. Bonita dejó escapar un triste suspiro. No tengo otra opción. Mi novia sabe que no puedo hacer nada. Si de verdad tengo que despedirme, entonces lo haré. No te rindas, tienes talento y seguirás creciendo. Has vendido muchos proyectos. Tu jefe superior se está fijando en tus proyectos. No tengo otra opción. El silencio se prolongó al otro lado de la línea lo suficiente como para que Bonita revisara la pantalla para ver si había colgado. Para ver que los segundos seguían contando, decidió esperar y escuchar. Una respiración pesada se repitió. Bonita no entendía qué hacía. También oyó el sonido de los pasos, golpeando el suelo sin rumbo. Parecía que estaban dando vueltas. Tienes una acción, solo tienes que elegirme. Y esa frase hizo que Quinn, que estaba escuchando, inmediatamente esbozara una sonrisa. Elígeme y seré tu elección, Bonita. Quinn casi rió a carcajadas cuando Bonita fingió mirar seriamente a su novia. ¿Qué quiere decir, señor? Si ella no te da otra opción, abandona ese camino y busca uno nuevo. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el próximo seminario? Puedo ayudarte a impulsar tu carrera. Podrás expandir tus horizontes sin tener que vivir a las sombras de nadie. ¿Realmente puedo hacer eso? La voz de Bonita comenzó a mostrar interés. Claro, solo dime que me eliges y haré todo lo posible, es una promesa. No lo sé, ¿por qué dudas? Bonita se quedó en silencio unos segundos después de ese tono enojado y amenazante. Ya basta, señor, Quinn está aquí. Si te hace algo, llámame y te voy a ayudar, ¿entiendes? Solo yo puedo ayudarte. Bonita frunció el ceño, disgustada por el tono autoritario
como si hubiera hecho algo malo. Aún así la joven respondió como siempre: está bien, señor. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense muchísimo. Bye bye.